Me llamo Dolores Martínez. Hoy tengo 73 años. Ya he pasado por muchas cosas en esta vida, pero esta fue demasiado para un ser humano. Voy a contarte todo en este relato. ¿Sabes cuando dicen que el tiempo lo cura todo? Pues te voy a contar una verdad que pocos se atreven a decir. A veces, el tiempo solo sirve para mostrar cuán mal cerraron las heridas. Y las mías, bueno, las mías todavía sangraban, incluso después de tantos años intentando hacer todo bien. Vivía en una casita sencilla en el interior de Oaxaca, primero con mis hijos y después con mis nietos. La vida nunca me dio lujos, pero sabía cocinar con el alma, rezar con fe y amar con todo lo que tenía. Cuando mi esposo murió, aún joven, no lloré mucho tiempo. No podía. Tenía 2 boquitas pequeñas que alimentar. Hacía tortillas para vender, limpiaba casas, cosía. Hacía de todo con estas manos cansadas, pero nunca me quejé, y fue por eso que dolió tanto cuando escuché aquella frase, de la boca de quien nunca imaginé. Era una tarde calurosa, de esas en las que el viento arrastra polvo y recuerdos viejos. La televisión estaba encendida en la sala, pero nadie la miraba. Yo estaba en la cocina preparando los tamales que tanto les gustaban a mis nietos. El olor del maíz cocido llenaba el aire, y yo tarareaba bajito una canción vieja que mi madre me cantaba. Fue entonces cuando escuché. Bajito, pero claro. Ella solo estorba, ya está demasiado vieja para estar metiéndose en todo. Mi nuera, Lucía, estaba hablando con mi hijo, pensando que yo no escuchaba. Pero escuché. Y eso me atravesó como un cuchillo sin filo, de esos que no matan, pero hieren por dentro. Despacito. Yo estorbaba. Yo, que cuidaba a los niños cuando se enfermaban, que me levantaba temprano para hacer el desayuno, que limpiaba la casa cuando ella decía estar cansada, que cocinaba todos los días porque sabía que mi hijo llegaba hambriento del trabajo. Yo era un estorbo, no pude terminar los tamales. Me senté en la silla de paja de la cocina y me quedé mirando la pared. Las palabras de ella resonaban en mi cabeza como un tambor golpeando el pecho. Solo estorba, demasiado vieja. Intenté no mostrarlo. En la cena, sonreí como siempre, serví los platos con el mismo cuidado, pero por dentro algo se había roto. Y lo peor, mi hijo no dijo nada. Ni para defenderla, ni para protegerme. Simplemente se quedó callado, como si estuviera de acuerdo. En las semanas siguientes, todo empezó a cambiar. Las miradas, los susurros, los silencios, que decían más que 1000 palabras. Empecé a sentirme extraña dentro de mi propia casa. Como si cada paso mío molestara, cada palabra fuera inapropiada. Empecé a dudar de mí. Me miraba al espejo y veía a una mujer arrugada, con el cabello plateado recogido en un moño sencillo, ojos cansados. ¿Será que era verdad? ¿Será que me estaba metiendo demasiado? Y entonces comenzó el dolor. No el dolor físico, que ya conocía desde joven, sino el dolor del alma. Esa sensación de ya no pertenecer, de ser invisible, desechable. Empecé a salir de casa temprano y regresar solo por la noche.
caminaba por las calles del pueblo, sin rumbo. Me sentaba en la placita de la iglesia, miraba a los jóvenes pasar, a los niños jugar. A veces lloraba escondida detrás del pañuelo, fingiendo que era alergia o que el viento me había traído polvo a los ojos, pero nadie lo notaba, incluso mis nietos, que antes me abrazaban con tanta fuerza, comenzaron a verme menos. Lucía decía que necesitaba descansar, que era mejor que me quedara en mi cuarto. Era como si, de repente, me hubiera convertido en un mueble viejo, que se guarda en un rincón para no estorbar, y fue en ese silencio, en ese abandono sutil, que mi mente empezó a perderse. Olvidaba las llaves, dejaba que se quemaran los frijoles, confundía los nombres de las personas. Y cada error mío parecía ser otra prueba más para Lucía de que ya estaba pasada, pero lo que ella nunca entendió es que, aunque estuviera cansada, aunque me olvidaran, aunque me dijeran que estorbaba, yo todavía era el alma de esa casa, porque mientras ella veía a una vieja fastidiosa, yo era quien cuidaba de todo, asterisco asterisco, si esta historia de la abuela está tocando tu corazón, deja tu like. Eso ayuda muchísimo al canal y muestra que quieres escuchar más historias reales como esta. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte ninguna de las próximas historias que vienen. Y si conoces a alguien que también necesita escuchar algo así, compártelo. A veces, una historia simple puede transformar todo un día. Gracias por estar aquí y escuchar con el corazón. Me llamo Dolores Martínez. Hoy tengo 73 años. Ya he pasado por muchas cosas en esta vida, pero esta fue demasiado para un ser humano. Voy a contarte todo en este relato. Los días pasaban lentos en aquella casa. Parecía que el reloj se detenía cada vez que yo entraba en una habitación. Ya no era bienvenida, aunque nadie lo dijera con palabras. Pero los gestos, los suspiros, los ojos volteando hacia otro lado. Todo gritaba lo que las bocas callaban. Yo, que antes era la primera en levantarme para calentar el café y amasar la masa, empecé a quedarme más tiempo en la cama. No porque quisiera, sino porque entendí que mis movimientos incomodaban. Que mis rutinas ya no tenían lugar. Mi nuera había tomado las riendas de todo, y cualquier cosa que yo hiciera era vista como intromisión. Una mañana, al abrir la ventana de mi cuarto, vi a mi nieta pequeña, Camila, jugando sola en el patio. Me puse el rebozo y salí para hacerle compañía. Apenas me senté en la banca de piedra, Lucía salió a la puerta y gritó: «Camila, entra ya. Hace frío». Pero no hacía frío. El sol brillaba alto, y la niña me miró confundida antes de obedecer. Yo entendí el mensaje. No querían que yo estuviera con ella. No querían que estorbara, ni siquiera en el juego de mi nieta. Esa noche, recé con más fuerza que nunca. Le hablé a Dios con lágrimas en los ojos, como una hija desesperada. Le pregunté por qué me sentía tan sola, por qué me dolía tanto existir en una casa que yo misma había ayudado a construir. No pedí riquezas, ni salud, ni longevidad. Solo le pedí que alguien me mirara de nuevo con amor, pero el cielo, esa noche, guardó silencio. Al día siguiente, decidí salir temprano.
Caminé hasta el mercado y me senté en una de las bancas cercanas a los puestos. Ahí, entre el olor a pan recién hecho y flores de cempasúchil, me encontré con doña Elvira, una amiga de años, que no veía desde que mi esposo murió. Dolores, mujer, cómo has adelgazado, dijo mientras me abrazaba con fuerza. Y esas palabras, simples, sinceras, me rompieron por dentro. Porque alguien se había dado cuenta de que algo en mí estaba cambiando. Porque alguien todavía me veía. Te conté, con cuidado, lo que vivía. En casa. Sin exagerar, sin drama. Solo la verdad. Ella me tomó la mano y me dijo algo que no olvidaré jamás. A veces, los que más damos terminamos siendo los que más sobran en los ojos de los otros. Pero no en los ojos de Dios, ni en los de quienes te conocemos de verdad. Volví a casa con un nudo en el pecho. Esa noche, tomé una decisión silenciosa. Si ellos ya no me querían allí, yo buscaría un lugar donde sí. Pasaron días, y empecé a separar mis cosas. No eran muchas, unas fotos antiguas, mi rosario, algunas mantas tejidas por mí, un libro de recetas y una cajita de madera donde guardaba cartas viejas. No dije nada. Nadie notaba mis movimientos. Era como si ya hubiera desaparecido, pero entonces vino el golpe más duro. Una tarde, escuché a Lucía hablando por teléfono con su madre. Estaba en la cocina y no sabía que yo estaba detrás, lavando la ropa en el lavadero. Es que ya no aguanto. Siempre está metiéndose en todo, aunque se haga la callada. Si por mí fuera, ya se habría ido. Mi corazón se hundió. Aquel lugar ya no era mío. Esa noche, me encerré en mi cuarto y lloré como una niña perdida. Pero algo en mí también despertó. Una voz, pequeña, tímida, pero firme, me dijo: Dolores, no naciste para ser sombra. Fuiste raíz de todo esto. Mereces respeto, no migajas. Al amanecer, salí con una bolsa de viaje y un paso lento pero decidido. Nadie me preguntó a dónde iba. Nadie me detuvo. Camila fue la única que me abrazó las piernas y me dijo: Abuela, ¿vas a volver? Y yo le dije que sí, aunque no sabía si era verdad. Caminé hasta la casa de doña Elvira. Toqué la puerta con manos temblorosas. Ella me recibió como si esperara a una hermana. Pasa, Dolores. Aquí siempre habrá un lugar para ti. Y entré. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que respiraba de nuevo. El primer amanecer en la casa de doña Elvira fue distinto. No hubo gritos. No hubo miradas de juicio. Solo el canto de los gallos, el aroma del café de olla, y una calma que yo no sentía desde hacía años. Era como si mi alma, cansada y herida, encontrara por fin una orilla donde descansar. Doña Elvira me recibió con los brazos y el corazón abiertos. Me preparó una habitación sencilla, con una cama de madera cubierta por una colcha de flores tejida por ella misma. Las paredes estaban adornadas con estampas de santos, y sobre la mesita había una vela encendida. Me senté en la cama, acaricié la tela con los dedos, y sentí que, por fin, estaba en un lugar donde nadie me juzgaba.
Aquí no vas a estorbar, Dolores, me dijo esa mañana mientras me servía un pan dulce y una taza de café caliente. Aquí vas a sanar. Yo no sabía cómo se sanaban las heridas del alma, pero decidí confiar. Empecé ayudando con cosas simples. Regaba las plantas, barría el patio, acompañaba a Elvira al mercado. Ella vendía pan casero y dulces típicos, y me invitó a hornear con ella. Al principio, mis manos temblaban. Tenía miedo de equivocarme, de hacer algo mal, como si aún escuchara la voz de Lucía en mi cabeza. Ya estás vieja, no sabes hacer las cosas, me repetía esa voz interior que me dejó marcada, pero Elvira, con paciencia y ternura, me recordaba que yo era capaz. Me pedía las recetas antiguas, esas que mi madre me había enseñado y que guardaba en la memoria como un tesoro. Y así, entre harina, canela y anís, volví a sentirme útil. Volví a recordar quién era. Los vecinos comenzaron a visitarnos para comprar nuestros panes. Algunos se quedaban a platicar. Yo los escuchaba, sonreía, compartía mis historias. Y, poco a poco, la gente volvió a mirarme como una mujer completa, no como un estorbo. Una tarde, mientras vendíamos en la plaza, se acercó una joven llamada Mariana. Tenía unos 30 años, cargaba a su hijo pequeño en brazos y los ojos llenos de lágrimas. ¿Usted es la señora Dolores?, me preguntó con voz temblorosa. Sí, hija. ¿Nos conocemos? No, pero me hablaron de usted. Me dijeron que ayuda a las mujeres que se sienten solas. Yo ya no puedo más con mi suegra. Me hace sentir invisible. Sus palabras me atravesaron como un espejo, porque eran las mismas que yo no me atrevía a decir por tantos años. La tomé de la mano, le ofrecí asiento y pan caliente, y le dije que me contara todo. Y ella, entre sollozos, habló. Habló como yo había querido hablar durante tanto tiempo. Esa noche, le conté a Elvira lo que había pasado. Y ella, con su sabiduría tranquila, me miró a los ojos y me dijo: ¿Ves, Dolores? Todo lo que sufriste tiene un sentido. Ahora puedes usar tu dolor para abrazar el de otras. Tu voz es medicina para otras mujeres rotas. No pude evitar llorar. Porque por primera vez, mi historia no era solo una herida, era un puente para sanar a otras. Empezamos a organizar reuniones en casa. Pequeños encuentros con otras mujeres del pueblo. Algunas eran viudas, otras habían sido maltratadas, muchas se sentían olvidadas por sus familias. Yo compartía mi historia, no como una víctima, sino como una mujer que había aprendido a levantarse. Y poco a poco, cada una de ellas también empezó a compartir las suyas. No era un grupo oficial, no tenía nombre ni reglas. Solo era un espacio donde los corazones podían hablar sin miedo. Donde el silencio no era soledad, sino escucha. Donde las lágrimas no eran debilidad, sino sanación. Una de esas tardes, Mariana volvió con su madre política. Sí, con la misma mujer que tanto la hacía sufrir. Me sorprendí, pero no dije nada. Solo las observé sentarse juntas. Mariana habló con firmeza, pero sin rabia. La señora escuchó, bajó la cabeza, y también lloró. Y al final, se abrazaron.
No fue un milagro, pero sí un primer paso. Yo entendí, entonces, que las mujeres como yo no estamos destinadas a desaparecer. Estamos destinadas a guiar, a sostener, a enseñar con el ejemplo. Que aunque el mundo diga que somos viejas, nuestro corazón todavía late con fuerza. Sin embargo, en medio de ese proceso de renacer, hubo un momento que me estremeció hasta lo más profundo. Una tarde, Camila, mi nieta, apareció en la puerta de casa. Llevaba una mochila pequeña y una muñeca en la mano. Me abrazó con fuerza y me dijo, abuela, te extraño mucho. Mamá dice que estás mejor aquí, pero yo quiero estar contigo. Mi corazón se partió. No podía traerla conmigo, era una niña. Pero verla allí, tan sincera, tan pura, me recordó por qué había resistido tanto. La abracé, le preparé chocolate caliente, y le conté cuentos como antes. Esa noche se quedó a dormir, y fue la más feliz que tuve desde que salí de aquella casa. Al día siguiente, su padre vino a buscarla. Mi hijo estaba diferente. Más delgado, con los ojos bajos. Me pidió disculpas. Dijo que no sabía cuánto daño me estaban haciendo, que había sido cobarde. Que solo ahora entendía lo que yo significaba. No respondí con rabia. Solo lo abracé. Porque también entendí que el silencio que yo había guardado por tanto tiempo lo había confundido. Nunca le mostré lo que sentía. Nunca le pedí ayuda. Y él, en su ignorancia, pensó que estaba bien. Nos sentamos a hablar. Largo. Por fin. Como madre e hijo. Como dos personas que se perdieron, pero aún se querían, y en esa charla, supe que mi camino todavía no terminaba. Que la sanación no era solo para mí, sino para toda mi familia. Pero también entendí algo más importante aún, que nunca más iba a dejar que me apagaran. Asterisco. Después de aquella charla con mi hijo, sentí que algo dentro de mí se reacomodaba. No fue una cura mágica, ni un perdón instantáneo. Fue más bien como cuando uno empieza a coser una tela desgarrada, puntada a puntada, con cuidado, con dolor, pero también con esperanza. Él me pidió que regresara a casa. Dijo que las cosas serían diferentes, que había hablado con Lucía, que ella estaba dispuesta a cambiar. Que me extrañaban. Que los niños preguntaban por mí. Pero yo ya no era la misma. Aquella mujer callada, que soportaba el desprecio en silencio, se había ido. Gracias, hijo, le dije con voz suave. Pero por ahora, necesito quedarme aquí. Estoy aprendiendo a respirar de nuevo. Vi la tristeza en sus ojos, pero también vi respeto. Por fin, respeto. Y eso, para mí, fue más valioso que cualquier promesa. Los días siguientes estuvieron llenos de actividad. Las reuniones con las mujeres del pueblo se volvieron más frecuentes. Algunas llevaban pan, otras bordados, y todas compartíamos nuestras historias con una mezcla de lágrimas y risas. Se formó entre nosotras un tejido invisible, una red de apoyo que ninguna de nosotras había tenido antes. Un día, doña Elvira me propuso algo que me sorprendió: abrir un pequeño taller en el pueblo, donde pudiéramos enseñar a otras mujeres a hornear, coser, cuidar sus plantas,
incluso leer y escribir a las que no tuvieron la oportunidad de ir a la escuela. Me pareció una idea maravillosa. Porque si algo había aprendido era que sentirse útil es uno de los remedios más poderosos para el alma herida. Con ayuda de algunas vecinas, limpiamos un local abandonado cerca del mercado. Pintamos las paredes, colgamos flores secas y bordados. Hechos por nosotras. En pocos días, el lugar se llenó de vida. Le pusimos un nombre sencillo, pero profundo, Casa de Luz, y allí, en esa casa, volvía a florecer, enseñaba recetas antiguas, trucos para hacer tortillas sin que se rompieran, remedios de la abuela para el resfriado, y sobre todo, compartía. Amor. Las mujeres me escuchaban como si fuera una sabia, y aunque yo no me consideraba tal cosa, sí entendía que mi experiencia tenía valor. Una tarde, mientras enseñaba a unas jóvenes a preparar pan de elote, sentí que alguien me observaba. Desde la puerta. Era Lucía, vestía ropa sencilla, tenía ojeras, y los ojos hinchados como quien no ha dormido bien. Mi primer instinto fue darle la espalda, pero algo dentro de mí me detuvo. Respiré hondo y me acerqué. ¿Qué haces aquí, Lucía? Vine a verte, dijo con la voz baja. A pedirte perdón. No por compromiso, sino porque me di cuenta de lo ciega que fui. Tú cuidabas de todos mientras yo me sentía invadida. Y no era invasión, era amor, no supe qué decir al principio. Me quedé en silencio, sintiendo como mi corazón se aceleraba. Ella continuó, mi madre me dejó cuando yo tenía 7 años. Me criaron mis tías. Nunca aprendí a convivir con una mujer mayor. Me sentía comparada, juzgada. Y cuando llegaste tú, con tu manera de hacer todo perfecto, yo me sentí menos. Sus palabras no justificaban lo que me había hecho sentir, pero sí me permitieron entender. Muchas veces, quien hiere, también es alguien herido. Lucía, le dije con firmeza, el perdón no se mendiga. Se construye. Sí. ¿De verdad quieres repararlo? Empieza por ser una buena madre para Camila. Que ella nunca sienta que su abuela estorbaba. Ella bajó la cabeza, y por primera vez, la vi llorar sin orgullo. La abracé. No porque hubiera olvidado el daño, sino porque entendí que yo ya no era una mujer frágil. Había encontrado mi fuerza. Después de ese día, Lucía empezó a visitar la casa de Luz. Al principio, se quedaba en silencio, ayudando con pequeñas tareas. Luego comenzó a abrirse, a contar su historia, a escuchar a otras mujeres. Y, con el tiempo, comenzó a cambiar. Un sábado, organizamos una feria en la plaza. Vendíamos panés, bordados, y ofrecíamos charlas para mujeres del pueblo. Fue un día de sol radiante, música de marimba, y sonrisas que hablaban más que 1000 palabras. Camila bailaba con otras niñas, mi hijo ayudaba a montar los puestos, y Lucía servía aguas frescas. Yo los observaba desde una sombra, con una mezcla de orgullo y gratitud. ¿Quién diría que tú ibas a ser la que cambiaría este pueblo, Dolores? Me dijo doña Elvira con una carcajada. Yo solo estaba buscando un lugar donde no estorbara, respondí, y terminaste creando un lugar donde todas cabemos, añadió. Aquella noche, me senté sola en mi habitación. Saqué la cajita de
madera donde guardaba cartas antiguas y la abrí. Entre los papeles amarillentos, encontré una fotografía de cuando era joven, con mis hijos en brazos. Me miré a los ojos en esa imagen, y por primera vez en mucho tiempo, sentí orgullo de lo que había sido, y de lo que era ahora. Ya no me dolía tanto recordar. Porque el recuerdo ya no era una herida abierta, sino una cicatriz que me recordaba lo fuerte que había sido. Esa noche dormí con el corazón en paz, ***, las semanas siguientes estuvieron llenas de vida, y cada una de ellas parecía alejarme más de aquella imagen triste que tenía de mí misma. La casa de luz ya no era solo un espacio físico. Se había convertido en un refugio, en un abrazo constante para muchas mujeres que, como yo, alguna vez se sintieron invisibles dentro de sus propias casas. Cada miércoles llegaban más mujeres. Algunas venían de pueblos cercanos, otras cruzaban el mercado a pie con sus hijos en brazos. Traían historias cargadas de silencio, frustración, abuso emocional, abandono. Y una por una, como si quitaran piedras del pecho, las compartían. Allí no había juicios. Solo ojos que escuchaban, manos que tomaban otras manos, y corazones que sanaban al ritmo de la comprensión. Yo seguía enseñando lo que sabía: cocina tradicional, remedios caseros, bordado, pero sobre todo, enseñaba a no quedarse callada. A no dejar que los años o las palabras hirientes apagaran nuestra luz. Un día, una mujer joven, llamada Teresa, llegó con la cara cubierta de moretones. Al verla, todas guardamos silencio. Ella se sentó al fondo, sin decir nada. Le ofrecimos pan y agua, y solo después de una hora se animó a hablar. Su esposo la había golpeado, y su familia le decía que era mejor soportar por los hijos. Pero yo no quiero que mis hijas crezcan creyendo que eso está bien, dijo, con la voz quebrada. La abracé con fuerza, como una madre abrazaría a su niña herida. Esa noche, con la ayuda de otras mujeres, conseguimos un lugar seguro para que se quedara con sus hijas. Poco a poco, Teresa también floreció. Comenzó a hornear con nosotras, a sonreír de nuevo, a contar chistes que hacían reír hasta a las más serias. La vimos renacer. Y verla así fue como mirarme en un espejo del pasado, solo que ahora, yo era la que sostenía. Mientras todo esto pasaba, Camila venía a visitarme cada vez más seguido. Se quedaba los fines de semana, ayudaba en el taller, jugaba con los niños, y a veces, simplemente se acurrucaba conmigo en el sillón mientras yo le leía cuentos que inventaba en el momento. Verla allí, con su inocencia intacta, me daba una fuerza que no sabía que tenía. Lucía, por su parte, seguía luchando contra sus propios fantasmas. No fue un proceso fácil. A veces retrocedía, se mostraba impaciente, incluso evitaba ciertas conversaciones. Pero había algo distinto en sus ojos. Ya no estaban llenos de juicio, sino de duda, de ganas de entender. Un domingo por la tarde, mientras limpiábamos la cocina del taller, se me acercó con un cuaderno en la mano. Estoy escribiendo un diario, me dijo. Elvira me recomendó que lo hiciera. Al principio me parecía una tontería, pero ahora me doy cuenta de cosas que nunca quise ver. La miré con ternura. La vida le había dado una segunda oportunidad, como a mí.
y verla aceptarla me llenaba de esperanza. ¿Puedo leer algo? Le pregunté, dudó un momento, y luego asintió. Abrió el cuaderno y leyó en voz alta, hoy soñé con Dolores. Pero no era mi suegra. Era mi madre. Me cuidaba con sus manos arrugadas, me arropaba cuando tenía frío, me decía que todo iba a estar bien. Y cuando desperté, entendí que ese cariño siempre estuvo allí, y yo fui demasiado orgullosa para recibirlo. Las lágrimas se nos cayeron a las dos. No por dolor, sino por ese tipo de alivio que llega cuando por fin se nombra lo que tanto nos ha dolido en silencio. Gracias, Lucía, le dije, tomándola de la mano. Yo también he cometido errores. Pero lo más bonito es poder vernos de nuevo, sin rencor, como mujeres que han vivido, que han caído, pero que también saben levantarse. Esa noche, al cerrar el taller, encendí una vela como hacía siempre. En honor a todas las que ya no estaban, y por todas las que aún luchaban en silencio, mientras la llama titilaba, pensé en mi madre, en mi juventud, en los años que pasé sintiéndome una sombra. Y me prometí a mí misma, con la frente en alto, que nunca más volvería a esconder mi luz. Una mañana, recibimos una invitación inesperada. La directora de una escuela local quería que compartiéramos nuestras experiencias con las madres jóvenes del plantel. Al principio dudé. Me preguntaba qué podría yo decirle a mujeres mucho más jóvenes, con otras preocupaciones, otras realidades. Pero Elvira, como siempre, me puso la mano en el hombro y me dijo, lo que tú viviste, Dolores, no tiene edad. Tiene valor. Tu historia es semilla, acepté. Y unas semanas después, frente a un salón lleno de mujeres jóvenes, con bebés en brazos, conté mi historia. No embellecí nada. No oculté las lágrimas, ni las veces que me sentí rota. Pero tampoco oculté la fuerza que descubrí en mí, ni el poder de perdonarse una misma, ni la importancia de ser escuchada. Cuando terminé, una chica de no más de 20 años se me acercó y me dijo, gracias. Ahora sé que no soy la única que se siente perdida a veces. Usted me dio esperanza, y eso, Renildo, eso fue más poderoso que cualquier aplauso. Asterisco. Después de aquella charla en la escuela, algo dentro de mí cambió definitivamente. Fue como si la vida me hubiera entregado un nuevo papel, uno que jamás imaginé ocupar, el de guía. No una experta, no una terapeuta, no una santa. Solo una mujer común que había sufrido, resistido y vuelto a amar la vida desde otro lugar, y quizás fue esa sencillez la que tocó a tantas. Porque, tras esa charla, comenzaron a llegar cartas. Sí, cartas de verdad, de esas escritas a mano, con tinta corrida por lágrimas. Eran de mujeres que me escucharon, o que alguien les habló de mí. Mujeres que vivían en otros pueblos, algunas en la ciudad, otras en lugares que yo nunca había visitado. Todas tenían algo en común, el corazón roto. Una carta me marcó especialmente. Venía de una señora mayor, como yo. Se llamaba Mercedes, tenía 69 años, y su familia la había internado en un hogar, porque ya no servía para nada, según las palabras de su nuera. La carta decía, Dolores, no sé cómo llegó tu historia hasta mí,
pero me devolviste el alma. A veces paso horas mirando por la ventana, esperando que alguien venga. Pero ya no me siento sola. Porque sé que tú también estuviste ahí y saliste. Yo también puedo. Lloré toda esa tarde. Lloré de tristeza por ella, pero también de gratitud por lo que estábamos construyendo. Porque la casa de luz ya no era un solo lugar. Era una idea. Un movimiento. Una voz que se expandía y tocaba a otras voces dormidas. Con el tiempo, abrimos un segundo espacio en un pueblo vecino, gracias al apoyo de una cooperativa de mujeres. Y allí fue Mariana, la joven que llegó golpeada y rota, quien se convirtió en la nueva coordinadora. La vi transformarse, de víctima a líder. Su voz, antes apagada, ahora resonaba con firmeza. Era un milagro que nació del amor colectivo, y mientras todo eso florecía, mi relación con mi hijo y con Lucía también seguía creciendo. Ya no desde la dependencia o la necesidad de aprobación, sino desde el respeto mutuo. Un día, Lucía me invitó a cenar en su casa. Dudé. Aquella casa todavía me dolía por dentro. Pero algo me dijo que era hora de cerrar círculos. Fui, la mesa estaba servida con cuidado, como en los viejos tiempos. Camila había dibujado un cartel que decía: Bienvenida, abuelita. Me temblaron las piernas. Me senté, comí, reí, lloré un poco también. Pero, sobre todo, sentí que algo había sanado. Después de la cena, Lucía me llevó aparte. Sacó una caja y me la dio. Es para ti, y me dijo. No es mucho, pero es tuyo. La abrí. Dentro había una blusa bordada con mis colores favoritos. Una carta y una foto mía con mis nietos. Leí la carta esa misma noche, ya de regreso en la casa de luz. Decía: gracias por no rendirte con nosotros. Gracias por enseñarme lo que es el amor que no se cansa. Gracias por ser hogar, incluso cuando te echamos de casa. La apreté contra el pecho y supe que todo ese dolor había valido la pena. Porque había sembrado algo nuevo. Unos días después, fui invitada a un evento regional de mujeres rurales. Querían que compartiera mi experiencia frente a más de 100 personas. Me puse mi vestido más bonito, recogí mi cabello con una cinta de flores y me paré en ese escenario improvisado bajo una carpa de lona. Miré a todas esas mujeres, de diferentes edades, rostros marcados por el sol, por la lucha, por la vida misma, y les conté mi historia. No desde el resentimiento, sino desde la luz que encontré al fondo del pozo. Les hablé de cómo duele que te digan que estorbas. De cómo una palabra puede romper años de esfuerzo. Pero también les conté de la fuerza que hay en una mujer cuando decide volver a empezar. Les hablé de la casa de luz, de Elvira, de Teresa, de Mariana, de Lucía, y de mí. Cuando terminé, hubo silencio. No aplausos. Silencio. Y luego, una mujer se puso de pie, se acercó al micrófono y dijo: yo también fui echada de mi casa. Y pensé que me iba a morir de tristeza. Pero hoy, al escucharla, supe que todavía puedo vivir. Entonces vinieron los aplausos. No para mí, sino para todas.
porque todas habíamos sido Dolores alguna vez. Y todas podíamos dejar de ser sombra. Esa noche, al regresar al pueblo, me esperaban en la casa de luz con velas encendidas y pan calientito. Me senté en mi mecedora favorita y vi a las mujeres reír, conversar, planear cosas nuevas. Y pensé en cuántas veces me sentí invisible, y en cómo ahora era parte de algo tan visible, tan hermoso, tan necesario. Y allí, con la cabeza recostada en el respaldo, mirando al cielo estrellado de mi Oaxaca querido, murmuré en voz baja: gracias, Dios. Gracias por hacerme pasar por todo eso, para que hoy yo pueda sostener a otras, porque sí, mi nuera decía que yo estorbaba. Pero al final, yo era quien cuidaba de todo. Con el paso del tiempo, la Casa de Luz se volvió parte del paisaje del pueblo, como la parroquia o el mercado. Todos sabían que allí no solo se horneaba pan o se cosían mantas, sino que también se cosía la esperanza, se bordaba la dignidad y se amasaba, con manos temblorosas, la fuerza de las mujeres. Un lunes por la mañana, mientras arreglábamos el jardín de entrada, llegaron dos adolescentes. Tenían unos 16 años y se veían nerviosas. Una de ellas, de cabello largo y trenzado, se acercó con timidez y preguntó: ¿aquí también pueden venir las que aún no son madres? Yo sonreí. Me pareció una pregunta tan profunda, como si nosotras, las mujeres mayores, solo existiéramos. Para las que ya habían recorrido todo el camino, claro que sí, hija, le respondí. Aquí pueden venir todas las que sientan que les falta un lugar donde ser escuchadas. Entraron, se sentaron juntas al fondo del salón y nos escucharon. Durante horas. No hablaron ese día, pero regresaron al siguiente. Y al siguiente. Hasta que, una tarde, la más callada de las dos, que se llamaba Valeria, levantó la mano y dijo: mi mamá nunca me abraza. Nunca me dice que me quiere. Solo me critica. Me dice que soy torpe, que no sirvo para nada, y yo a veces siento que quisiera desaparecer. Un silencio profundo cubrió la sala. Yo me acerqué y la abracé con fuerza, como si fuera mi nieta. Y al oído le susurré: aquí tú vales. Aquí tú importas. Aquí tú eres vista. Aquel abrazo, que parecía tan pequeño, se volvió un símbolo. Las mujeres empezaron a llamar. Al lugar no solo Casa de Luz, sino la Casa del Abrazo. Y yo ya no era solo la señora Dolores. Era la abuelita Dolores. Para todas, con el cariño llegaron también nuevas responsabilidades. Me ofrecieron hacer un programa de radio local, donde pudiera contar historias, recetas, consejos de vida. Acepté con gusto. Cada domingo por la tarde, me sentaba frente a un micrófono viejo, con una taza de té a un lado, y compartía relatos de mujeres invisibles que habían aprendido a brillar. Una vez, conté la historia de una mujer que había criado a 4 hijos sola, vendiendo empanadas y lavando ropa ajena. Que nunca se había quejado, pero que un día su nuera le dijo que mejor se fuera porque estorbaba. No dije nombres. Pero muchos en el pueblo sabían que esa mujer era yo. Días después, una señora me detuvo en el mercado. Tenía los ojos húmedos y una canasta de flores en las manos. Escuché su programa, me dijo. Y me recordó a mi suegra.
Siempre pensé que era pesada, que se metía en todo, hasta que la perdí. Ahora la extraño tanto. Gracias por ayudarme a verla. Con otros ojos, me conmoví profundamente. Porque entendí que la historia que me dolió por tanto tiempo ahora servía para que otras personas sanaran vínculos que aún estaban vivos. Y eso, Renildo, eso no tiene precio. Al mismo tiempo, mi relación con Lucía seguía evolucionando. Había días en que hablábamos largo, compartiendo recetas, chismes del pueblo, hasta carcajadas sinceras. Pero también había días en que se encerraba en sí misma, como si aún luchara con sus sombras. Yo la entendía. Sanar no es una línea recta. Es un camino con curvas, retrocesos, silencios y momentos de luz. Un día, mientras cocinábamos juntas tamales para un evento, se detuvo, me miró fijamente y dijo, a veces me despierto pensando que un día te vas a ir para siempre, y que no voy a haber aprovechado tu presencia como debí. Le tomé la mano y respondí, Lucía, lo importante no es el tiempo que estuve, sino lo que hagamos con el tiempo que tenemos ahora. Ella sonrió. Y en sus ojos vi, por primera vez, una paz que antes no estaba. Ya no éramos suegra y nuera. Éramos dos mujeres heridas que decidieron reconstruirse una junto a la otra. En medio de todo eso, recibí una noticia que me dejó sin palabras. Una de las mujeres de la cooperativa trajo una invitación de la capital. Querían que participara en un foro nacional sobre mujeres mayores y derechos. Me ofrecían ir, contar mi experiencia y representar a las mujeres del campo. No sabía qué decir. Me sentí pequeña, fuera de lugar. Pero todas me animaron. Vas por todas nosotras, Dolores, me dijo Elvira. Porque tú eres la voz de las que callamos demasiado tiempo. Viajé en autobús, con mi cuaderno de apuntes y mi chal tejido por Mariana. Al llegar, me recibió una joven que no paraba de hablar sobre horarios, cámaras, cronogramas. Yo solo asentía, pero por dentro, el corazón me latía como tambor. La sala del foro era enorme. Luces, micrófonos, pantallas. Me sentaron junto a mujeres de todo el país, indígenas, académicas, activistas, madres solteras, abuelas como yo. Cuando me tocó hablar, me levanté despacio, caminé hasta el atril y me quedé en silencio unos segundos. Me llamo Dolores Martínez. Tengo 73 años. Y por muchos años creí que mi historia no valía la pena ser contada. Pero hoy sé que cada lágrima, cada silencio, cada desprecio, me trajeron hasta aquí. Para decirle a cada mujer que está allá afuera, sintiéndose invisible. Tú también puedes volver a empezar. El aplauso que vino después no lo sentí para mí. Lo sentí para todas las abuelas, las madres, las hijas que nos negaron, que nos olvidaron, que nos escondieron en la cocina, en el rincón del patio, o en el fondo del corazón. Esa noche, al regresar al pueblo, me esperaban con flores, pan y abrazos. Y en medio de todo, Camila me susurró, abuela, cuando sea grande, quiero ser como tú, y entendí que había cumplido mi misión. Después del viaje a la capital, volví a casa con el corazón lleno. No solo por la experiencia, ni por los aplausos, sino porque sentí que había sembrado algo más grande que yo misma. Y cuando digo casa, ya no me refiero a 4 paredes, ni a un techo donde dormir.
Me refiero al abrazo de todas esas mujeres que me esperaban con sonrisas, con flores, con lágrimas de orgullo. Me refiero a la Casa de Luz. Ese lugar donde encontré refugio, pero también propósito. Al llegar, me recibieron como a una heroína. Las mujeres habían preparado un altar con fotos de nuestras reuniones, mensajes escritos a mano y una pancarta que decía: "Gracias, Dolores, por encender la llama que nos iluminó a todas". Me costó no llorar. Me acerqué, toqué las fotos. Leí cada mensaje. Algunos decían: "Ahora sé que valgo, ya no tengo miedo de hablar, gracias por escucharme cuando nadie más lo hizo". Y ahí entendí que mi historia, la que nació del dolor y el rechazo, ahora era semilla de transformación para tantas otras. En los días siguientes, algo curioso comenzó a pasar. Mujeres mayores de otros pueblos empezaron a llegar a la Casa de Luz, pero no para ser ayudadas, sino para ayudar. Algunas eran tejedoras, otras curanderas, otras simplemente abuelas con sabiduría ancestral en la mirada. Nos sentábamos en círculo, compartíamos saberes, anécdotas, canciones antiguas que habíamos aprendido de nuestras madres o abuelas. Fue entonces cuando Mariana, con su energía joven y su mirada de fuego, propuso una idea maravillosa: ¿y si creamos una red de casas de luz en otros pueblos? Que no se quede solo aquí, que llegue a donde sea necesario. El silencio fue breve. Un aplauso lo rompió. Y luego otro. Y otro. Hasta que la sala entera vibró de entusiasmo. No sabíamos por dónde empezar, pero sabíamos que había que hacerlo. Mientras tanto, mi relación con mi hijo se volvía más madura, más real. Ya no era un hijo que me necesitaba, ni una madre que se sacrificaba. Ahora éramos dos adultos que se reconocían. Él venía algunos domingos, me traía pan dulce, me preguntaba cómo estaba. Ya no para cumplir, sino con auténtico interés. Una tarde, me dijo: "Mamá, ahora veo que nunca te escuché, que te tuve cerca tantos años, y aún así no supe quién eras. Me da rabia haberme dado cuenta tan tarde". Le tomé la mano y sonreí. Lo importante es que ahora sí me ves. Y yo también estoy aprendiendo a verme, hijo. Lucía, por su parte, se convirtió en una presencia constante. Ya no como nuera a la defensiva, sino como mujer en búsqueda. Se había sumado con fuerza al proyecto, y hasta organizaba círculos de lectura con otras mujeres del barrio. Había cambiado. Sí, a su ritmo, con recaídas y días grises, pero lo estaba haciendo. Un día, mientras compartíamos un té en la cocina, me dijo algo que me llegó al alma: "Si tú no hubieras salido de casa ese día, si no hubieras dicho, basta, tal vez nunca habríamos cambiado. Tu ausencia nos enseñó lo que tu presencia significaba", y tenía razón. A veces uno necesita irse para que el otro aprenda a valorar. Pasaban los meses, y los talleres se llenaban de nuevas voces. Venían mujeres con hijos pequeños, jóvenes, embarazadas, ancianas viudas, incluso hombres que querían aprender a acompañar sin lastimar. Había espacio para todos. Porque todos, de algún modo, cargamos heridas. Una mañana, recibimos la visita de una periodista. Quería hacer un reportaje sobre la Casa de Luz y sobre mi historia. Al principio me incomodó un poco.
No me gustaba la idea de ser la protagonista. Pero ella insistió en que lo que habíamos construido podía inspirar a muchas otras comunidades. Acepté. Nos entrevistó a todas. A mí, a Mariana, a Teresa, a Lucía, a Valeria, incluso a Camila, que se reía frente a la cámara y decía con orgullo, mi abuelita es famosa. Y valiente, el reportaje salió en televisión nacional. Y al día siguiente, comenzaron a llover mensajes, cartas, llamadas. Mujeres de todas partes querían saber cómo crear una casa de luz en su comunidad. Querían aprender, compartir, sumarse. Fue abrumador, pero hermoso. Nos organizamos, armamos manuales, grabamos videos explicativos con lenguaje sencillo, organizamos visitas a otros pueblos. Todo con humildad, con nuestras propias manos, con la fuerza del querer hacer bien, y en medio de todo eso, algo comenzó a pasar dentro de mí. Algo silencioso, pero profundo. Sentía un cansancio distinto. Mis piernas no eran las mismas, mi memoria a veces me jugaba malas pasadas, mi corazón latía más lento. No era tristeza. Era otra cosa. Era el cuerpo hablándome con sinceridad. Fui al médico. Me pidió exámenes. Me revisó con cuidado. Y finalmente me miró con esos ojos que no necesitan palabras para decir mucho. Doña Dolores, va a necesitar descanso. Mucho descanso, no me asusté. Agradecí que el cuerpo me hablara. A tiempo. Lo que me asustaba no era el final, sino dejar cosas inconclusas. Pero ahí, sentada en el consultorio, entendí que nada estaba pendiente. Que lo que tenía que hacer, ya lo había hecho. Volví a casa con esa certeza. Reuní a las mujeres. Les conté la noticia sin dramas ni lágrimas. Mi cuerpo me está pidiendo pausa. Y yo he aprendido a escucharlo. No me voy, solo caminaré más despacito. Pero ustedes seguirán, y ellas, mis hijas del alma, me abrazaron. Una por una. Como yo las había abrazado tanto tiempo atrás. El anuncio de mi retiro parcial no causó tristeza en la casa de luz. Al contrario, fue recibido con una ternura que nunca había imaginado. Las mujeres, lejos de verme como alguien que se apagaba, comenzaron a tratarme como una guardiana. ¿Cómo? Esas ancianas sabias de los cuentos, que no desaparecen, sino que se quedan a la sombra del árbol que ellas mismas plantaron. Yo ya no dirigía los talleres, pero seguía presente. Me sentaba cerca del ventanal, con mi tejido en las manos y una taza de té de hierbabuena. Observaba. Escuchaba. A veces reía bajito, a veces lloraba en silencio. Todo en mí estaba en calma. Incluso el cuerpo, que antes me urgía a correr. Ahora me pedía pausa, y yo, finalmente, aprendí a dársela. Lucía y Mariana asumieron la coordinación de las actividades. Camila, que ahora tenía 11 años, se encargaba de leer cuentos a los más pequeños. Se inventaba historias donde las abuelas eran heroínas, y las casas mágicas, y los abrazos tenían poder de curar huesos rotos. Yo le escuchaba desde mi silla, escondiendo las lágrimas con mi pañuelo,
orgullosa de haber sembrado en ella la semilla del amor profundo. Un día, mientras el sol caía lento sobre los tejados del pueblo, me encontré sentada en la banca del jardín con doña Elvira. Ella, la mujer que me había abierto la puerta cuando yo no sabía dónde dormir, seguía tan fuerte como siempre. Pero sus manos también temblaban. Y sus ojos, aunque firmes, empezaban a ver el mundo con esa bruma suave que traen los años, ¿sabes, Dolores? Me dijo, con voz pausada, cuando llegaste a mi casa, pensé que te estaba dando refugio. Pero fuiste tú quien me salvó a mí. ¿De qué hablas, Elvira? De la rutina. Del silencio. De esa tristeza invisible que nadie nombra. Tú trajiste vida, mujer. Trajiste ruido. Trajiste ganas, nos tomamos de la mano, sin decir más. A veces, las palabras sobran. Sobre todo cuando el alma ya entendió todo. Poco después, Mariana propuso hacer una ceremonia. No para despedirme, porque yo no me iba, sino para celebrar mi nueva etapa. La llamaron rito de las raíces. Yo no entendía mucho al principio, pero acepté. Nunca había tenido una fiesta así. Siempre celebraba los cumpleaños de otros, cocinaba para los demás, preparaba sorpresas para mis nietos. Pero esta vez, la sorpresa era para mí. La ceremonia se hizo al atardecer, bajo el gran árbol de jacaranda que había al lado de la casa de luz. Decoraron con flores de papel, fotos antiguas, mantas bordadas y muchas velas encendidas. Vinieron mujeres de pueblos vecinos, amigas de mi juventud, incluso algunas que habían escuchado mi historia por la radio y viajaron horas solo para abrazarme. Cuando llegué, todas se pusieron de pie. Y entonces, una a una, comenzaron a acercarse para entregarme algo, un pañuelo, una carta, una foto, un pedazo de tela con un mensaje. Todas querían dejarme una parte de ellas. Y yo, sin saber qué hacer con tanto amor, solo abría los brazos. Y las abrazaba fuerte, con el pecho lleno y la voz temblorosa. Lucía tomó la palabra. Nunca la había visto hablar frente a tantas personas. Estaba nerviosa, pero firme. Dolores no solo es mi suegra, dijo. Es la mujer que me enseñó a amar sin miedo. A pedir perdón. A sanar. Y hoy, con todo mi corazón, quiero decirle algo que nunca tuve el valor de decir. Gracias por no rendirte conmigo. Después habló Mariana, luego Teresa, luego muchas más. Cada palabra me tocaba como si fueran hilos que me cosían por dentro, que cerraban heridas antiguas con puntadas de gratitud. Al final, Camila se paró frente a todos, con su vestido blanco y su trenza larga como la de su abuela. Sostuvo una hoja de papel y leyó con voz clara: mi abuela no tiene capa, pero es una heroína. No vuela, pero me enseñó a volar. No grita, pero sus palabras curan. No necesita hacer magia, porque su abrazo ya lo es. Te amo, abuela. No resistí. Las lágrimas brotaron como un río. Lloré con todo el cuerpo. Y no de tristeza, sino de alivio. Porque, por primera vez en mi vida, sentí que lo había hecho bien. Que, a pesar del dolor, de las palabras hirientes,
de los días en que quise desaparecer, había construido algo hermoso. Aquella noche dormí profundo, como hacía años no dormía. Me desperté con el canto de los gallos y el olor a pan recién hecho. Me estiré despacio, agradecida por el nuevo día. Mi cuerpo seguía cansado, sí. Pero el alma estaba más viva que nunca. Comencé a escribir un cuaderno. No para publicar, ni para enseñar. Solo para mí. Quería dejar memoria. No de lo que sufrí, sino de lo que superé. Quería que, algún día, cuando ya no esté, alguien lo encuentre y diga, esta mujer vivió con amor. Y dejó luz, ¿por qué? Eso fue lo que entendí después de todo. No importa cuántas veces te digan que estorbas. Lo importante es que tú sepas cuánto vales. Y que nunca dejes de iluminar, aunque otros intenten apagar tu vela. Asterisco asterisco, los días comenzaron a transcurrir. Con una calma distinta. Ya no tenía apuro por levantarme, ni por organizar todo, ni por demostrar nada a nadie. Me despertaba con los rayos del sol filtrándose por la cortina de encaje, respiraba hondo y agradecía estar viva, estar en paz, estar rodeada de tanto amor. La casa de luz seguía creciendo, ahora casi como un organismo propio. Ya no necesitaba que yo estuviera en el centro. Funcionaba porque cada mujer que había pasado por allí dejaba una parte de sí, y esa suma de experiencias era el alma del lugar. Y yo había aprendido a ser parte sin ser imprescindible. Eso, para una mujer de mi generación, era una de las lecciones más difíciles, aceptar que ya no era la que hacía todo, pero sí la que había iniciado el camino. Un domingo cualquiera, mientras regaba las plantas del patio, vi llegar a una mujer que me resultaba conocida. Caminaba despacio, como si dudara de cada paso. Cuando se acercó lo suficiente, reconocí su rostro. Era Lidia, una vecina con la que apenas había cruzado palabras años atrás. Una mujer reservada, dura, de esas que parecían no necesitar a nadie. ¿Puedo sentarme?, preguntó con voz baja. Claro que sí, hija, le respondí, señalando la banca bajo el árbol. Se sentó a mi lado, con las manos apretadas entre sí, y me miró sin hablar por un buen rato. Luego, bajó la vista y dijo, te escuché en la radio. Nunca pensé que una historia como la tuya me haría llorar, pero lloré. Lloré como una niña. Porque yo también fui echada de la casa de mi hijo. Y hasta hoy, no había podido hablarlo con nadie. La miré, y en sus ojos vi el mismo dolor que un día yo también había llevado. Ese dolor que no se ve, que no deja cicatrices en la piel, pero sí en el alma. La abracé, sin decir nada. Porque hay dolores que solo se alivian con presencia. Con un abrazo silencioso que dice, te entiendo. Aquí estoy. Lidia comenzó a venir todas las semanas. Primero se quedaba al fondo, en silencio. Después empezó a ayudar en la cocina. Y con el tiempo, su voz también se convirtió en faro para otras. Una tarde, compartió su historia en un círculo de mujeres, y su relato dejó a todas con los ojos húmedos. Era la prueba viva de que nunca es tarde para sanar. Mientras todo esto pasaba, yo seguía escribiendo en mi cuaderno.
A veces solo una frase. A veces varias páginas. Recordaba detalles de mi infancia en el rancho, las tardes en que mi madre cantaba mientras cocinaba, la primera vez que abracé a mi hijo, el olor del cuarto cuando nacieron mis nietos, y sí, también recordaba los silencios que me marcaron, las frases que me dolieron, las veces que sentí que me partían en dos, pero ya no escribía desde la herida. Escribía desde la sabiduría. Desde la mujer que había logrado transformar su historia. Un día, al volver del mercado, encontré a Camila en mi cuarto, sentada en la cama, con mi cuaderno en las manos. Se sobresaltó al verme. Lo siento, abuelita, no quise leer sin permiso. Solo quería ver tu letra. Me da calma, me senté a su lado y le acaricié el cabello. No hay problema, hija. Puedes leer lo que quieras. Todo lo que está ahí es tu herencia. Sus ojos brillaron. ¿De verdad? Claro que sí. Este cuaderno no es para mí. Es para ustedes. Para que cuando yo ya no esté, se acuerden de que su abuela vivió, de verdad. Nos abrazamos largo, como si el tiempo se hubiera detenido. Y entonces supe que ese cuaderno cumpliría una misión más grande de la que imaginé. Porque Camila ya no solo era mi nieta. Era mi continuación. Y lo que yo había sembrado en ella, seguiría floreciendo. Las semanas pasaban y el cuerpo seguía hablando. Ya no tenía la misma energía, ni la misma fuerza en las manos. Algunas mañanas me costaba levantarme, y otras olvidaba cosas simples. Pero no me asustaba. Sabía que era parte del ciclo. Y lo aceptaba con serenidad. Lucía lo notó. Me traía infusiones, se sentaba conmigo a tejer, me leía en voz alta. A veces me tomaba de la mano y se quedaba en silencio. Nuestra relación había llegado a un lugar sagrado, donde ya no hacía falta hablar para sentirse cerca. ¿Tienes miedo? Me preguntó una noche, mientras preparaba una sopa. No, le respondí. Ya tuve miedo. Ya sentí rabia, tristeza, abandono. Ahora solo tengo gratitud. Viví mucho. Y lo más importante, viví bien. Ella bajó la mirada, con lágrimas contenidas, y murmuró, te amo, Dolores. No sé si alguna vez te lo dije. Pero te amo con todo mi corazón, y yo a ti, hija. Más de lo que imaginas. Nos abrazamos, como dos almas que finalmente se habían perdonado, reconocido, honrado. Esa noche escribí una última entrada en mi cuaderno. Cuando una mujer decide no rendirse, cambia su vida. Cuando comparte su historia, cambia otras vidas. Y cuando ama sin condiciones, deja una huella que ningún tiempo puede borrar. Hoy me siento lista. No para irme, sino para descansar. Porque sé que sembré amor, y eso nunca muere. Los días se volvieron más lentos, pero también más llenos. No de actividades, sino de momentos verdaderos, de esos que una saborea como un sorbo de café caliente en una mañana fresca. Ya no contaba el tiempo como antes. No lo medía por el reloj o por las tareas del día, sino por las personas que se sentaban a mi lado, por las palabras que intercambiábamos, por las miradas que decían más que 1000 frases.
había aprendido que el silencio también podía ser compañía. Que no todo tiene que decirse, que el amor más puro a veces se muestra con un vaso de agua servido sin que te lo pidan, o con un cobertor acomodado sobre las piernas cuando el viento sopla más fuerte. Y yo, que por tanto tiempo me sentí invisible, ahora me sentía sostenida. Una mañana me desperté más cansada de lo habitual. El cuerpo no dolía, pero tampoco respondía con la misma ligereza. Me senté en la cama, miré por la ventana y vi el jacarandá en flor. Era abril. Mi mes favorito. El mes en que nací, en que me casé, en que parí a mi primer hijo. Abril siempre había sido un punto de partida para mí. Y ese abril, lo sentía, también sería un cierre. Lucía entró sin hacer ruido, con una taza de chocolate caliente. ¿Dormiste bien?, me preguntó con suavidad. Como una niña, le respondí, sonriendo. Nos quedamos en silencio un rato. Ella me acomodó una manta sobre las piernas y me miró como se mira a alguien que ya forma parte del alma. ¿Quieres salir al jardín?, asentí con la cabeza. Me ayudó a levantarme, con cuidado, con amor. Caminamos despacio hasta la banca de siempre. Me senté, cerré los ojos y sentí el sol en la cara. El aroma de las flores, el canto de los pájaros, el murmullo de las hojas, todo estaba en armonía. Como si el mundo me susurrara al oído, bien hecho, Dolores. Bien hecho. Esa misma tarde, Mariana organizó una reunión especial. No me lo dijo antes. Quería sorprenderme. Cuando entré al salón principal, había fotos colgadas por todas partes, imágenes de los talleres, de las mujeres reunidas, de los abrazos, de las lágrimas, de las risas. Y en el centro, una mesa con mi cuaderno abierto, rodeado de velas y flores frescas. Hoy no venimos a llorar, dijo Mariana. Hoy venimos a honrar en vida a quien nos enseñó que siempre se puede volver a empezar. Una a una, las mujeres fueron tomando la palabra. Algunas contaron cómo llegaron destruidas y cómo ahora lideraban talleres en otros pueblos. Otras confesaron que antes no sabían lo que valían hasta que alguien, yo, las miró con amor. Hubo canciones, danzas, poemas improvisados, y en medio de todo eso, Camila tomó el micrófono. La vi más alta, más segura. Ya no era mi niña pequeña. Era una joven con una luz que nacía de adentro. Mi abuela me enseñó a no tener miedo de ser quien soy, dijo con voz clara. Y aunque sé que un día ya no estará aquí conmigo, sé que todo lo que me enseñó vive en mí. Porque ella no solo me dio abrazos y cuentos. Me dio raíces. Me dio alas, no pude contener las lágrimas. Ni yo, ni nadie. Nos fundimos en un abrazo largo, de esos que uno quisiera que detuvieran el tiempo. Esa noche, en la tranquilidad de mi cuarto, sentí que algo dentro de mí se acomodaba. No era tristeza. Era plenitud. Era la sensación de haber cerrado todos los círculos, de haber dicho todo lo que tenía que decir, de haber amado todo lo que tenía para amar. Lucía entró más tarde, con una caja pequeña en las manos. Quiero darte esto, me dijo. Lo hice con mis propias manos. Era un colgante de madera tallado, con una palabra escrita en letras suaves: luz,
porque eso fuiste y seguirás siendo para nosotras, susurró. Lo tomé con manos temblorosas y lo acerqué al pecho. En ese momento, no hubo necesidad de decir nada más. Solo nos miramos y supimos, en los días que siguieron, todo fue más suave. Más simple. Dejé de preocuparme por las listas, los horarios, las tareas. Solo me dediqué a estar. A escuchar. A escribir lo último que quedaba en mi cuaderno, y también a despedirme, pero sin dramatismo. Porque aprendí que las despedidas verdaderas no necesitan grandes discursos. Solo necesitan presencia. Una tarde, me senté bajo el jacarandá con Camila. Ella me trajo un cuaderno nuevo. Quiero que ahora lo llenemos juntas, me dijo. Con tus recetas, tus frases, tus canciones. Quiero llevarte siempre conmigo, y así lo hicimos. Página por página. Renglón por renglón. Escribimos no solo palabras, sino historia. Amor en estado puro, y aunque sabía que mis fuerzas se estaban apagando poco a poco, no sentía miedo. Porque todo lo que yo era, ya estaba sembrado, porque, aunque muchos me hayan dicho que estorbaba, que era vieja, que debía callar, aprendí a mirar mis arrugas como mapas de lo vivido, mis silencios como pausas sagradas, y mi presencia como un regalo, porque sí, yo era quien cuidaba de todo, y lo seguiría haciendo, incluso cuando mis pasos ya no se escucharan. Aquel amanecer fue distinto. No por el clima, ni por el canto de los pájaros, ni por el olor del pan recién horneado que llegaba desde la cocina de la casa de luz. Fue distinto porque yo lo sentí distinto. Porque mi cuerpo, aunque cansado, se sentía liviano. Porque mi alma, aunque vieja, estaba más viva que nunca. Me levanté despacio, sin apuro. Me puse mi vestido favorito, el azul cielo con flores bordadas en los bordes, y me trencé el cabello con una cinta blanca, como hacía mi madre cuando yo era niña. Me miré en el espejo y, por primera vez en años, no vi a una mujer vieja. Vi a una mujer completa. Lucía vino a buscarme para llevarme al jardín. Camila nos esperaba allí, con una canasta de frutas, libros y un cuaderno nuevo en las manos. Hoy quiero que me cuentes cómo te enamoraste del abuelo, me dijo con una sonrisa. Nos sentamos bajo el jacarandá, ese árbol que había sido testigo de tantas de mis lágrimas y también de tantas risas. Empecé a hablar despacio, dejando que la memoria me llevara de la mano. Y mientras hablaba, veía los ojos de Camila brillando, anotando cada detalle, cada palabra, como si estuviera escribiendo un nuevo evangelio de amor y resistencia. Fue entonces cuando comprendí que Yu legado Hanao dependía de mí. Ja vivía. Nela. E vivía en cada muller que Yu había abracado, aconselado, escutado, acolido. Yu tinha virado raíz, mas también semente. Nese mesmo día, à tarde, recebi uma visita inesperada. Uma senhora muito magrina, como rosto marcado pelo tempo, subiu a escada do jardín con pasos curtos e pausados. Trazia nas mãos ramo de flores do campo e envelope. Me llamo Marta, dice. Vengo de muy lejos. Escuché tu historia. Hace meses por una radio comunitaria. No tenía cómo llegar antes, pero sabía que algún día lo haría. Me entregó el ramo,
Se arrodilló a mis pies y, con los ojos mareados de emoción, dijo: «Gracias, Dolores. Gracias por hacerme sentir viva cuando yo ya no quería vivir». Tu voz cruzó los cerros, los valles y las penas. Y llegó hasta mí, me arrodillé a su lado, la abracé y lloramos juntas. No necesitábamos más palabras. Las lágrimas eran suficientes. Porque a veces no hace falta hacer grandes gestos para cambiar una vida. Basta contar la verdad. Y eso fue lo que yo había hecho, contar mi verdad, con cada grieta, con cada dolor, con cada remiendo. Durante las semanas siguientes, las mujeres de la Casa de Luz comenzaron a preparar algo especial. Yo lo presentía, aunque fingía no saber. Ellas sabían que mis fuerzas iban mermando, que ya no me quedaban muchos amaneceres. Pero no querían despedirse de mí con tristeza. Querían celebrarme en vida. Y así fue. Una mañana de mayo, decoraron todo el salón con mantas tejidas, fotos de los talleres, carteles con frases mías que ellas habían anotado durante los años. En el centro, una gran mesa de madera sostenía mi cuaderno original, rodeado de flores blancas, velas encendidas y decenas de otros cuadernos nuevos, listos para ser entregados a quienes comenzaban sus propios caminos. Hoy la Casa de Luz no se despide de Dolores, dijo Mariana, con voz firme. Hoy honra a quien nos enseñó que incluso cuando el mundo nos da la espalda, podemos convertir el dolor en camino. Hoy celebramos a nuestra Madre Espiritual. Una a una, las mujeres fueron tomando la palabra. Algunas leyeron fragmentos del cuaderno. Otras cantaron canciones que habíamos cantado juntas. Y cuando me tocó hablar, me levanté con lentitud, con el bastón en la mano, con la voz un poco temblorosa pero clara, como siempre. Queridas hijas, comencé, si algo quiero que recuerden cuando ya no esté, es esto: no permitan que nadie les haga creer que estorban. No se callen cuando sientan dolor. No se apaguen para que otros brillen. Cada una de ustedes tiene un fuego propio. Y ese fuego puede alumbrar el camino de muchas más. Hubo lágrimas. Pero no de tristeza. Eran lágrimas de honra, de agradecimiento, de reconocimiento. Era como si cada una estuviese diciendo, en silencio: agora entendemos, agora sabemos que en vos se foi para nos. En los días que siguieron, mi cuerpo comenzó a pedir más descanso. Me quedaba más tiempo acostada, rodeada de cartas, de flores, de visitas suaves, de canciones antiguas. Camila venía todas las tardes, me leía lo que escribía en su nuevo cuaderno. Lucía me traía infusiones, me acomodaba las mantas, me acariciaba las manos sin decir mucho. Y yo solo agradecía. Una noche, sentí que era ahora. Respiré profundo, como quien termina de leer un libro hermoso y se recuesta con el alma tranquila. Y pensé en todo lo vivido, pensé en el día en que escuché a mi nuera decir que estorbaba, pensé en la silla del rincón donde me sentaba a llorar, pensé en las caminatas sin rumbo, en las plazas donde nadie me veía, pensé en la puerta de Elvira, que me fue abierta sin preguntas, pensé en la primera mujer que abracé en la Casa de Luz, pensé en Camila, en sus ojos, en su voz diciendo: quiero ser como tú, y entonces sonreí. Porque entendí, con toda certeza do mundo,
que Mina Misao estaba cumplida. Mi nombre es Dolores Martínez. Fui madre, fui suegra, fui abuela, fui invisible. Pero un día elegí no rendirme. Y desde entonces, fui luz. Gracias por haberme escuchado. Gracias por haberme creído. Gracias por no haberme dejado sola. Asterisco, 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 ¿esta historia tocó tu corazón? Entonces no te vayas sin dejar tu me gusta. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir escuchando más relatos reales y conmovedores como este. Y si conoces a alguien que también necesita sentir que no está solo, comparte esta historia. A veces, una voz como la de la abuela Dolores puede cambiarlo todo. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar con el corazón.